Esto no lo sabías. Un objeto que no nació en nuestro sistema solar acaba de pasar frente a nosotros y nadie puede explicar lo que está haciendo. Estos son 5 misterios reales del cometa 3I Atlas. El origen imposible de Atlas. Cuando los astrónomos trazaron la trayectoria del cometa Atlas, algo no les cerró. No seguía una órbita como la de los cometas normales. Ni una elipse, ni una curva que vuelve. La suya era diferente. Una órbita hiperbólica. Esto significa una sola cosa. Atlas no nació en nuestro sistema solar. Viene de otro lugar, muy lejos. Quizá de otra estrella, o incluso de varias. Lo inquietante es que, cuando los científicos intentaron reconstruir su ruta hacia atrás, no pudieron vincularlo con ningún sistema conocido. La dirección desde donde llega es amplia, caótica. Una región hacia el centro de la galaxia, donde miles de estrellas nacen, mueren y chocan entre sí. Atlas viaja demasiado rápido, como para haber sido expulsado por un planeta gigante, como Júpiter. Algo más violento tuvo que lanzarlo hacia el vacío. Una colisión, una explosión estelar, o un proceso que todavía no entendemos. Hoy sabemos que es un visitante de un solo paso. Cruza nuestro sistema solar una única vez, y después desaparecerá, para siempre. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta misterioso. La química imposible del Atlas. Cuando el telescopio espacial James Webb apuntó hacia 3I Atlas, los astrónomos esperaban ver lo de siempre: hielo de agua, algo de polvo y gases típicos de un cometa. Pero lo que encontraron los dejó desconcertados. La nube que rodea a Atlas está dominada casi completamente por dióxido de carbono, en una proporción altísima, casi 8 veces más que el agua. Eso no es normal. Los cometas del sistema solar son bloques fríos formados en las afueras, donde el hielo domina todo. Pero Atlas parece venir de un lugar donde las reglas químicas son otras. Esta composición tan extrema sugiere que el cometa se formó en un entorno muy diferente al nuestro. Quizá en una zona extremadamente fría, quizá cerca de una estrella joven o en un disco protoplanetario con ingredientes que acá simplemente no existen. Lo misterioso es que esa mezcla no coincide con ningún modelo conocido, ni con lo que vemos en los cometas de esta parte de la galaxia, ni con lo que simulan los laboratorios. Es como si Atlas fuera una cápsula química de un mundo que nunca vamos a ver, y deja una pregunta inquietante. ¿Cuántas formas posibles tiene la materia allá afuera? ¿Y cuántas de ellas todavía no conocemos? Podría ser más viejo que el Sol. La edad de un cometa no se mide como la de una roca común. En el espacio, los objetos cargan sus años en su piel, capas erosionadas, cicatrices químicas, señales microscópicas del tiempo. Y cuando los científicos analizaron el material de 3I Atlas, encontraron algo que nadie esperaba. La superficie del cometa está marcada por una cantidad enorme de daño causado por radiación cósmica galáctica. Una radiación que se acumula solo después de viajar muchísimo, pero muchísimo en serio. Al comparar esos niveles con modelos de laboratorio, algunos investigadores sugieren una posibilidad exagerada pero que no parece imposible. Atlas podría ser más viejo que el propio sistema solar, más viejo que el Sol, más viejo que la Tierra, quizá entre 7.000 y 14.000 millones de años. Si eso es cierto, entonces Atlas nació en un momento en el que nuestra galaxia era completamente diferente, cuando muchas de las estrellas que hoy vemos ni siquiera existían, cuando la Vía Láctea estaba en pleno caos, formando mundos y destruyéndolos al mismo tiempo. Eso convierte a Atlas en algo más que un visitante. Es un sobreviviente antiguo, un fragmento de un tiempo que ya no existe, y deja una pregunta inevitable. ¿Qué historias podría contar un objeto que ha viajado desde antes que el Sol sea una estrella? El comportamiento que nadie esperaba. Todos aprendimos alguna vez cómo funciona un cometa. Cuando se acerca al Sol, el hielo se calienta, se transforma en gas y forma esa cola brillante que puede medir millones de kilómetros. Es una de las imágenes más reconocidas del cielo. Pero Atlas no hizo eso. Hizo lo contrario. Cuando empezó a acercarse al Sol, los astrónomos esperaban ver una cola enorme, especialmente por su composición rica en gases volátiles. En cambio, vieron que la cola se volvía más débil, más corta, y en ciertos momentos prácticamente desaparecía. Eso no es normal. Para un cometa tan activo, perder su cola justo cuando debería estar más luminosa es un comportamiento que desafía todos los modelos. Y hay más. Atlas mostró pequeños chorros de gas saliendo de puntos
muy específicos del núcleo, como si tuviera zonas activas, extremadamente localizadas, algo que se ve muy poco y no coincide con la superficie erosionada, que debería tener un cometa que viene viajando desde otra estrella. Los astrónomos no pueden explicar por qué su actividad sube y baja de forma tan caótica, ni por qué su cola se deshace, cuando más debería crecer. Deja una pregunta inquietante flotando en el espacio. ¿Qué tipo de historia geológica pudo hacer que un cometa se comporte al revés de como debería hacerlo? La señal que no debió existir. En los últimos años, cada vez que aparece un objeto interestelar, surge la misma pregunta. ¿Y si no es solo una roca? Con Atlas pasó exactamente eso. Y todo empezó con un rumor. En redes y foros especializados, se difundió la idea de que antenas de radio habrían detectado un pulso débil en la frecuencia 1420 MHz, la llamada frecuencia del hidrógeno, la misma que se usa en muchos experimentos de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Para colmo, el patrón del pulso coincidía, supuestamente, con una secuencia numérica similar a la sucesión de Fibonacci. Los científicos nunca confirmaron que la señal viniera del cometa. De hecho, probablemente nunca existió, pero la combinación fue explosiva. Un objeto interestelar, un comportamiento extraño, química rara y encima una supuesta señal misteriosa. Las teorías se multiplicaron. ¿Era interferencia terrestre? ¿Ruido estadístico? ¿O algo más interesante? El problema es que Atlas ya está alejándose. Cada día se vuelve más difícil de observarlo, medirlo o seguirlo siquiera con precisión. Si hubo algo raro, quizá nunca lo sepamos. Y eso deja el misterio más humano de todos. ¿Por qué cada vez que algo extraño entra a nuestro sistema solar, sentimos que puede haber un mensaje escondido ahí, esperando que lo entendamos? Cuando miramos al espacio, solemos pensar que todo es lejano, inalcanzable, demasiado grande como para afectarnos. Pero objetos como el 3I Atlas nos recuerdan algo muy simple y muy incómodo. No estamos solos en el universo. Estamos rodeados de cosas que vienen y van, sin seguir un orden que podamos entender. Este cometa no nació acá. No comparte nuestra historia, ni nuestra estrella, ni nuestros planetas. Es un extraño, un pasajero de un viaje tan largo que nosotros, como especie, solo existimos en la última fracción microscópica de su trayectoria. Atlas no vino a dejar mensajes, ni advertencias, ni señales, pero vino a dejar algo más importante. Una perspectiva. Nos muestra que el universo claramente no gira alrededor de nosotros. Que hay mundos enteros, procesos enteros, historias enteras, sucediendo a una distancia tan grande que nunca vamos a poder verlas. Y sin embargo, de vez en cuando, una de esas historias cruza la puerta de nuestro sistema solar y nos permite mirar por un instante hacia afuera. Nos obliga a aceptar que lo desconocido no está tan lejos. Está acá, pasa frente a nosotros mientras dormimos, mientras trabajamos, mientras vivimos nuestra vida sin pensar en eso. 3I Atlas pronto se va a alejar y lo vamos a perder para siempre. Pero quizá esa sea la parte más fascinante, que pudimos verlo justo ahora, en este momento mínimo de la historia humana. Y nos deja una última pregunta, la más grande de todas. ¿Cuántos otros viajeros estarán camino hacia nosotros, viniendo de lugares que ni siquiera sabemos que existen? A Nikola Tesla se le ocurrió una idea increíble: desarrollar un sistema mundial e inalámbrico de transmisión de energía eléctrica e información, algo así como un gran internet del siglo XX. Su gran apuesta no era solo transmitir música, noticias e imágenes a lo largo y ancho del mundo. Quería entregar energía libre para toda la humanidad. No obstante, su sistema jamás llegó a funcionar. Le trajo la ruina y lo sumió en una profunda depresión. A pesar de esto, sus seguidores siguen reivindicando el proyecto. Sostienen que el proyecto fue boicoteado porque la invención de la energía libre haría peligrar los intereses de la poderosa industria eléctrica. Pero ¿todo esto tiene sentido? ¿De dónde sale la energía libre? ¿Y por qué el plan no funciona? ¿Quién era Nikola Tesla? Entre el 9 y el 10 de octubre de 1856, durante la medianoche, en Smiljan, Croacia, una tormenta feroz asoló la ciudad. En ese mismo momento, una mujer daba a luz. Cuenta la leyenda que la partera, al escuchar los relámpagos, vaticinó un mal presagio. Este niño va a ser un hijo de la oscuridad. A lo que la madre respondió: no, él será un hijo de la luz. Así fue como Tesla vino al mundo, según se cree. Lo cierto es que siempre estuvo vinculado a la electricidad de una manera u otra. Llegó a trabajar mano a mano con el mismo Thomas Alva Edison. Se nacionalizó estadounidense y en ese competitivo país luchó para conseguir el invento que cambiaría el mundo. Su vida fue de todo, menos aburrida. Fundó varias compañías, ganó y perdió muchísimo dinero, lo abandonaron sus socios,
alcanzó fama mundial, atravesó profundas crisis nerviosas, pero gracias a su carácter obsesivo y su gran capacidad de trabajo, registró casi 300 patentes. A pesar de que a mediados de 1880 casi todas las centrales en Estados Unidos usaban corriente continua, Tesla tenía mucha fe en su plan. Él pensaba que el futuro estaba en la corriente alterna, por eso desarrolló todo tipo de avances en este sistema. Finalmente, el importante empresario George Westinghouse se impuso sobre Edison, pero a pesar de este éxito económico, Tesla no se durmió en los laureles y se puso a explorar un nuevo campo que le tenía fascinado: la transmisión inalámbrica de energía. En 1887, Hertz mostró experimentalmente la existencia de ondas electromagnéticas, confirmando lo que Maxwell había predicho. Así que se puso a trabajar. Lo primero que hizo fue mejorar la bobina de inducción que había usado él en sus experimentos, aumentando su voltaje y frecuencia. Llamó a su esquema un transformador oscilante, que es lo que hoy se conoce como bobina de Tesla, una forma de producir campos eléctricos y magnéticos. Hizo un montón de exhibiciones para atraer inversores, con un estilo muy circense y espectacular. Caminaba con bombillas de gas y tubos de Glaser cerca de las bobinas y se prendían cuando él pasaba cerca, debido a estos campos que ionizan el gas de la bombilla. Es decir, que excita los átomos del gas que hay en el interior de la lámpara y hacen que emita luz ante un público entusiasmado. Esto era una solución increíble porque podía hacer que la gente se librara del costoso cableado. Se podrían iluminar ciudades enteras sin un solo cable. Lamentablemente, esta técnica tenía una limitación que en esa era muy difícil de ver. Básicamente había que estar muy cerca de las bobinas para que esto funcionara. Cuando uno se aleja, la intensidad del campo electromagnético disminuye y ya no es suficiente ni siquiera para producir luz. Necesitaba algo más, pero tenía que apurarse porque había otro ingeniero que estaba haciendo prometedores avances. El verdadero rival de Tesla no era Edison, era el italiano Guillermo Marconi, que había logrado transmitir mensajes a través del Canal de la Mancha en el 899. Así que Tesla emprendió sus experimentos en un nuevo laboratorio, ubicado en Colorado Springs. Ahí construyó el enorme transmisor amplificador, de 15 metros de diámetro. Era un conjunto de grandes bobinas que podía generar millones de voltios. Sus experimentos generaban gigantescas chispas y arcos eléctricos que Tesla mandó a fotografiar para demostrar el poder de sus avances. Las pruebas de Tesla incluso llegaron a cortocircuitear el generador de la estación local, provocando un corte de luz en todo Colorado Springs. Sin embargo, toda esta publicidad no alcanzaba. Según Tesla, al contrario de lo que pensaban muchos ingenieros eléctricos y científicos, creía que las ondas se propagarían en línea recta. Pensaban emplear otro mecanismo usando una capa de la atmósfera como conductor, pero desechó la idea y pensó a la contra. Si los demás pioneros usaban el aire, él usaría la tierra. Encontró la inspiración en las fuertes tormentas, porque con el uso de dispositivos muy sensibles, afirmó haber detectado corrientes eléctricas de rayos producidos a cientos de kilómetros. Y llegó a la conclusión de que usando sus propios rayos artificiales podría transmitir electricidad y mensajes a través de la Tierra con distancias ilimitadas. Incluso para la época ya sonaba un poco loco todo esto, pero nadie le iba a quitar el sueño a Nikola Tesla. Tras varios intentos, dio con el inversor J.P. Morgan. Para convencer al banquero, le dio un ejemplo con una analogía de una niña en un columpio y a una persona con muy mala coordinación, dándole empujones antes de que suba por completo. Él creía que sus torres, ubicadas estratégicamente en el mundo, amplificarían las ondas como dando un empujón correctamente a esta niña. Básicamente habría una torre principal generando la primera onda electromagnética y varias repetidoras amplificando esta resonancia. Le dijo también que cuando estuviera terminado el sistema, podría sustituir al telégrafo, al teléfono y permitiría el establecimiento de un sistema mundial de transmisión de información y electricidad, y todo pasando por su infraestructura. De alguna manera lo convenció, y a finales de ese mismo año, en el pueblo de Shoreham, en Long Island, se creó un complejo que tenía esta famosa torre de casi 60 metros de altura, con el transmisor amplificador en la base. La cúpula tenía 21 metros de diámetro. Tesla completó la conexión a la Tierra con un complejo sistema subterráneo de pozos, tuberías horizontales y barras de metal, pero este sueño tan ambicioso se iba a convertir en su peor pesadilla. Y no fue por culpa de los empresarios ni de algún boicot del status quo. Fue por los grandes avances de Marconi en la telegrafía inalámbrica y el apoyo por parte del editor de The Electrical World.
que básicamente colocó a Marconi como el ingeniero eléctrico del momento, en detrimento de Tesla, que parecía tardar demasiado. Las dificultades económicas que enfrentaba el país generó una burbuja especulativa que terminó porque los inversores prefirieran cuidar sus bolsillos, y Tesla requería muchísima más inversión porque quería ampliar su red de torres, y ahí empezaron los problemas para Tesla: deudas, sueldos sin pagar, y así se quedó sin financiación para reflotar el proyecto. Cayó en una profunda depresión y en 1917 la torre fue desmantelada, demolida y la vendieron como chatarra. Muchos se preguntan si la torre habría funcionado en caso de haber recibido la financiación, pero al parecer, aunque suene un poco fuerte, en ese momento Tesla ignoraba algunos temas relacionados al electromagnetismo. Él daba por sentado que podía producir ondas electromagnéticas longitudinales para crear estas ondas estacionarias, que eran el corazón de su sistema. El problema con estas ondas longitudinales es que son siempre transversales. Si aplicáramos corriente a la Tierra tal y como decía Tesla, esta se propagaría en diferentes direcciones y tendría muchísimas pérdidas. Aunque la idea de Tesla era valiente, si se trataba de enviar mensajes, el método de Marconi era mucho más eficiente. El 11 de febrero de 1847, en Milán, Ohio, nacía Thomas Alva Edison, y una voluntad de hierro que se tradujo en más de 1000 inventos, que transformaron el mundo para siempre. Como suele suceder con los genios, no encajaba en el sistema y se lo hicieron saber cuando apenas tenía 8 años. A esa edad ingresó en la escuela y solo 3 meses después de haber iniciado las clases, ya había sido calificado por su docente como un alumno poco productivo y con cierto nivel de retraso. Por cierto, la madre le ocultó esto a Tomás toda su vida. Edison lo descubriría años más tarde, al encontrar la carta enviada por el profesor, pero eso es historia para otro video. Su madre Nancy finalmente lo sacó de la escuela y lo educó en su casa. A los 12 años trabajaba como canillita y pasaba las tardes en la biblioteca, en Detroit. En ese entonces comenzó a probar aquellos experimentos sobre los que leía en libros. Usaba un vagón de tren vacío para realizar todos sus experimentos. A los 15 años empezó a trabajar como telegrafista y apenas un año después dio a luz su primer invento, un repetidor automático que transmitía señales de telégrafo entre diferentes estaciones. Con este sistema se podía traducir con precisión y facilidad los códigos. De igual manera, la primera patente llegó en 1868, de la mano de un instrumento para el recuento mecánico de votos. El equipo tenía 2 botones, uno para votar a favor y otro para votar en contra. Pero cuando lo presentó en el Congreso de Washington, el mensaje que recibió no fue para nada alentador. Si hay en la Tierra un experimento que no queremos, es el tuyo. Uno de nuestros principales intereses es evitar el fraude en las elecciones, y su aparato no haría otra cosa que favorecerlo, le dijeron. En 1876, Edison se mudó a Menlo Park, en Nueva Jersey, donde estableció una fábrica de inventos. Y 10 años después ya acumulaba 400 patentes. Y a continuación vamos a ver 10 de las creaciones más relevantes de este genio considerado el inventor más prolífico de la historia. Número 1. El telégrafo cuádruplex. El telégrafo emite y recibe señales según un código de impulsos eléctricos. El cuádruplex, creado en 1874, tenía la particularidad de permitir enviar y recibir 4 mensajes telegráficos de manera simultánea. Número 2. El foco de luz. El 27 de enero de 1880, Edison obtuvo la patente de lo que se llamó bombilla de luz o bombilla incandescente. Tenía filamento de carbono en el interior de un receptáculo de cristal. Duraba 40 horas. Número 3. Micrófono de carbón. En este dispositivo el carbón actúa como una especie de resistencia y se encuentra en el interior de un compartimento cerrado cubierto por una membrana. Fue usado durante mucho tiempo en telefonía y radiofonía. Número 4. Baterías de níquel y hierro. Edison diseñó las baterías recargables de níquel-hierro, conformadas por 2 electrodos sumergidos en una solución alcalina, y eran una alternativa más barata y segura que las de ácido y plomo. Las creó pensando en alimentar autos eléctricos, a los que consideraba serían los autos del futuro. No solo no se equivocó, sino que era un adelantado para su época. Número 5. Vehículo eléctrico. La batería de níquel-hierro, creada por Edison, se utilizó a comienzos del siglo XX para el diseño de vehículos autónomos de las compañías Baker y Detroit Electric, y en 1913 Ford creó un primer prototipo eléctrico en la planta que tenía en Highland Park. El vehículo tenía una autonomía de 160 kilómetros. Al parecer la empresa pensaba lanzarlo al mercado, pero se cree que el lobby de las petroleras, sumado a un misterioso incendio que destruyó los talleres de Edison en West Orange, 1914, hicieron que se desestime el proyecto. Número 6. Kinetoscopio.
Se trata de una caja de madera con bobinas sobre las que corren 14 metros de película, en bucle, sobre una lámpara eléctrica. La máquina, considerada precursora del proyector, fue desarrollada por Edison junto a Kennedy en 1893. Número 7. Fonógrafo. El fonógrafo fue el primer dispositivo capaz de reproducir sonidos. Fue inventado por Edison, Johnson y Berliner en 1876. La primera canción que se reprodujo en este aparato fue María tenía un corderito, Mary had a little lamb, el 1 de noviembre de 1877. Número 8. Mimeógrafo. Este aparato, patentado en 1887, permite hacer una gran cantidad de copias en papel stencil. Fue utilizado por primera vez por Albert Blake Dick, a quien Edison le vendió la licencia para que produjera otro invento basado en este equipo. Número 9. Sistema de distribución de electricidad. El 4 de septiembre de 1882, Edison inventó el primer sistema de distribución de electricidad de la historia. El sistema suministraba 110 voltios de corriente continua a 85 usuarios en la calle Pearl, en Manhattan, Nueva York. Número 10. Dictáfono. El dispositivo era utilizado para grabar audio y se solía usar principalmente para captar discursos que había que transcribir después. El dictáfono era una marca registrada por Columbia Graphophone Company en 1907. Por eso el inventor comercializó el producto con el nombre Edyphone. Albert Einstein renunció a la nacionalidad alemana a los 16 años. Desde muy joven, Alberto Einstein aborrecía cualquier tipo de nacionalismo y consideraba preferible ser un ciudadano del mundo. Cuando tenía 16 años, renunció a su ciudadanía alemana y estuvo oficialmente sin estado, hasta que se convirtió en ciudadano suizo en 1901. Se casó con la única alumna de su clase de física. Mileva Maric era la única alumna de la sección de Einstein en la Politécnica de Zúrich, Suiza. Le apasionaban las matemáticas y la ciencia, y era una aspirante a física, por derecho propio, pero renunció a esas ambiciones cuando se casó con Einstein y se convirtió en la madre de sus hijos. Einstein tenía un expediente del FBI de 1427 páginas. En 1933 el FBI comenzó a llevar un expediente sobre Albert Einstein, poco antes de su tercer viaje a los Estados Unidos. Este expediente se convertiría en 1427 páginas de documentos centrados en la asociación de toda la vida de Einstein con organizaciones pacifistas, socialistas o progresistas. J. Edgar Hoover llegó a recomendar que se mantuviera a Einstein fuera de los Estados Unidos mediante una ley de exclusión de extranjeros, pero fue desautorizado por el Departamento de Estado. Esta es una actitud estadounidense que no me sorprende. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta genio. Tuvo una hija ilegítima. La futura esposa de Einstein, Mileva, dio a luz una niña fuera del matrimonio en 1902, durante una estancia con su familia en Serbia. La niña se llamaba Eliezer y los historiadores creen que murió en la infancia, probablemente de escarlatina, o que fue dada en adopción. Con toda probabilidad, Einstein nunca habría visto a su hija en persona. La existencia de Eliezer no fue ampliamente conocida, sino hasta 1987, cuando se hizo pública una colección de cartas de Einstein. Pagó a su primera esposa el dinero de su premio Nobel para divorciarse. En previsión de ganar el premio Nobel, Einstein ofreció a su primera esposa, Mileva Maric, todo el dinero que esperaba recibir para que accediera a concederle el divorcio. El premio sumaba $32.250, más de 10 veces el salario anual de un profesor promedio de esa época. Se casó con su prima hermana. Elsa, la segunda mujer de Einstein, era hija de la hermana de la madre de Albert, lo que los convertía en primos hermanos. También eran primos segundos, ya que el padre de Elsa y el padre de Albert eran primos. Su apellido de soltera era Einstein. Fue activista de los derechos civiles, incluso antes del movimiento por los derechos civiles. Einstein era un firme defensor de los derechos civiles y la libertad de expresión. Cuando el sociólogo Webb Du Bois fue acusado en 1951 como agente no registrado de una potencia extranjera, Einstein se ofreció voluntario para testificar en su favor como testigo de carácter. Después de que el abogado de Du Bois informara al tribunal de que Einstein comparecería, el juez decidió desestimar el caso. Su hijo estuvo internado durante la mayor parte de su vida adulta. El segundo hijo de Albert, Edward, al que le llamaban cariñosamente Tete, o TT, fue diagnosticado de esquizofrenia e internado durante la mayor parte de su vida adulta. Edward estaba fascinado con el psicoanálisis y era un gran admirador de Freud. Aunque mantuvieron correspondencia epistolar, Albert no volvió a ver a su hijo, después de emigrar a los Estados Unidos en 1933. Edward murió a los 55 años, en una clínica psiquiátrica. Tuvo una amistad difícil con el padre de la guerra química. Fritz Haber era un químico alemán que ayudó a reclutar a Einstein en Berlín y se convertiría en uno de los amigos íntimos de Einstein. Haber era judío, pero se convirtió al cristianismo.
comunismo y predicó las virtudes de la asimilación a Einstein antes de que los nazis llegaran al poder. En la Primera Guerra Mundial desarrolló un gas de cloro mortal, más pesado que el aire, que podía fluir hacia las trincheras y asfixiar a los soldados, quemándoles la garganta y los pulmones. A veces se hace referencia a Haber como el padre de la guerra química. Einstein tuvo un romance con una supuesta espía rusa. En 1935, la hijastra de Einstein, Margot, le presentó a Margarita Konenkova y se hicieron amantes. ¿Con cuántas mujeres estuvo Alberto? En 1998, Sotheby's subastó 9 cartas de amor, escritas entre 1945 y 1946, de Einstein a Konenkova. Según un libro escrito por un maestro del espionaje ruso, Konenkova era una agente rusa, aunque los historiadores aún no han confirmado esta teoría. ¿Qué es el universo? Es una extensión infinita que contiene todo lo conocido: los planetas, la Vía Láctea, el Sol y todas las demás galaxias. Las personas e incluso los espacios vacíos forman parte del universo. ¿Cuánto mide el universo? Es imposible medirlo. Es tan grande que no se puede medir en kilómetros. Tampoco se podría medir en años luz. Se necesitarían como mínimo 15.000 millones de años luz para atravesarlo. ¿Qué es un año luz? No es una unidad de tiempo, sino de espacio. La luz de una estrella recorre unos 10 billones de kilómetros al año, y esta distancia es lo que se conoce como un año luz. Y ni siquiera esta medida permite medir el universo. ¿Qué hay por fuera del universo? Es imposible saberlo, es algo que está en estudio hace más de 3.000 años. Tampoco se sabe si tiene bordes o un centro, y se cree que allí no habría distancias, tiempo u objetos. ¿El universo fue siempre igual? No, porque está cambiando y expandiéndose permanentemente, a gran velocidad. El espacio que habitamos ahora, entonces, es miles de millones de veces más grande que cuando el universo recién empezó. ¿Cómo hace el universo para no desaparecer cuando se expande? Lo ayuda la fuerza de gravedad, que evita que todo se vaya volando, y mantiene unidas las partículas de la materia, como sucede con las galaxias. ¿Se puede apagar el universo? En teoría sí, se podría terminar. Si sigue expandiéndose y las estrellas se consumen, quizás solo queden pedazos de rocas y polvo en suspensión, pero para que pase algo así faltan millones y millones de años. ¿Cómo se creó el universo? Es uno de los misterios que más han desvelado al ser humano desde hace miles de años. Hay muchas teorías, pero los científicos coinciden en que las galaxias que forman el universo nacieron de un gas arrojado por una gran explosión, hace millones de años, conocida como el Big Bang. ¿Qué dice la teoría del Big Bang? Según esta teoría, el comienzo fue una inmensa explosión que creó toda la masa y la energía del universo en menos de un segundo. Sus efectos son tan potentes que sigue en permanente expansión. ¿Qué es el estado estacionario? Es una teoría que fue dejada de lado cuando se impulsó la idea del Big Bang como la opción más probable del universo. Según esta teoría, el universo era eterno e infinito, tanto en tiempo como en tamaño. Y así como no tenía origen, tampoco tenía final. ¿Qué otras teorías hay, además del Big Bang, sobre la creación del universo? La teoría inflacionaria, o de la inflación cósmica, sigue la línea del Big Bang. La teoría del universo oscilante habla de un universo cambiante en procesos cíclicos. Finalmente, está la teoría de la creación, vinculada a la fe y a la religión, antes que a la ciencia. ¿Qué había antes del Big Bang? Se cree que el universo era una masa densa y caliente comprimida, que duró un instante, y tras una explosión, el universo se expandió a una velocidad inimaginable, y sigue haciéndolo hasta la actualidad, desde hace miles de millones de años. ¿Quién elaboró la teoría del Big Bang? Fue el sacerdote belga Georges Lemaitre. En 1927 postuló que el universo había surgido por la explosión del átomo primigenio. Si bien era discutido, pronto ganó adeptos, como Georges Gamow, quien profundizó y desarrolló la idea religiosa. ¿Cuándo se adoptó esta teoría como oficial? La teoría estacionaria estuvo vigente hacia mediados del 1906, pero mientras ya se estudiaban las ideas de Lemaitre. Fue gracias a las observaciones de Edwin Hubble de las galaxias alejándose a gran velocidad y en todas direcciones, que se probó que la idea del Big Bang era la que mejor explicaba el origen del universo. ¿Por qué se llama Big Bang a esta teoría? En realidad fue una denominación despectiva que propuso Fred Hoyle para ridiculizar la teoría, porque Lemaitre hablaba de una explosión. Es como si le hubiera puesto gran pum o gran kaboom. La realidad es que se quiso burlar y terminó bautizando a la teoría que, un siglo después, seguiría vigente. ¿Qué es el Big Crunch? El universo nació de una explosión que hizo que la materia se dispersara. Sin embargo, empieza a haber pruebas de que hay algunas galaxias que estarían acercándose en lugar de alejarse. Por eso algunos científicos suponen que algún día el universo dejará de expandirse y comenzará un proceso inverso. La materia se contraerá hasta llegar al átomo primigenio, del que hablaba Lemaitre. ¿Podría haber otro Big Bang? Los más firmes defensores de la teoría del Big Bang arriesgan que si algún día se
completara el proceso de Big Crunch, se volvería al átomo primigenio, que explotaría otra vez y todo volvería a comenzar. ¿Por qué hay personas que no creen que llegamos a la luna? Hace ya muchas décadas del origen de esta conspiración, que me tuvo mucho tiempo enojado con la idiosincrasia pseudocientífica de esta sociedad. Pero con el tiempo pude entender que la gente repite y repite las historias para mantener viva una sensación de pertenencia y camaradería. No obstante, me veo en la obligación de compartir con ustedes lo que yo pienso son las pruebas definitivas de que el hombre sí llegó a la luna. Los orígenes de la teoría. El escepticismo entre los conspiranoicos para con la NASA y la comunidad tecnológica en general se remontan incluso antes de la llegada del hombre a la luna. Desmond Louden, un guionista británico, quizás sea el padre de esta increíble conspiración. En 1967 escribió un guión para una serie de cortos que fueron presentados en la BBC, The Newsbenders. Lanzada en 1968, habla de las simulaciones de parte del gobierno sobre el hombre en el espacio, 2 años antes de la llegada del hombre a la luna. Que un corto británico transmitido por la misma BBC haya mostrado al gobierno estadounidense engañando a su pueblo me hace pensar en la rivalidad de Inglaterra para con este. Pero esto lo dejo a su criterio. Estas son algunas imágenes de la mini película. Un director de una agencia de noticias muestra a un publicista la planificación de noticias para los años siguientes. Este hombre muestra también una maqueta de un alunizaje y un video donde se simula la llegada del hombre a la luna. Recordemos que esto es 1967. Los mayores Webb y Mikhailovic de Estados Unidos y Rusia respectivamente son los primeros hombres en caminar la luna. Lo que parece una idea brillante para un guión es posiblemente la semilla de toda esta conspiración. Dato curioso, Desmond Louden sigue vivo y tiene 84 años. También escribió guiones para películas, novelas y series de televisión. En los años siguientes comenzaron las primeras quejas oficiales sobre la veracidad de la llegada del hombre a la luna. Podemos considerar el primer intento formal de Bill Kaysing con su libro Nunca fuimos a la luna, ya en 1974, aunque sin mucho éxito en esa época. Otros historiadores sugieren que la idea pudo haber tomado popularidad con el estreno de la película Capricornio 1 en 1978. La película muestra a la NASA intentando falsificar un aterrizaje, pero en Marte. Ya para la década de los 90, la conspiración parecía tener fuerza entre los escépticos. Una encuesta realizada en 1999 por la agencia estadounidense Gallup muestra a un 6% de los norteamericanos con dudas sobre la llegada del hombre a la luna. En la descripción les voy a dejar unos links con todo lo que estoy hablando. Argumentos y contraargumentos. Argumento número 1. ¿Por qué la bandera estadounidense ondea en algunas fotografías si no hay viento en la luna? Contraargumento. En las fotografías se puede observar que la bandera tenía un mástil superior para que permaneciera extendida. Los astronautas movían la bandera para colocarla y tenía arrugas y ondulaciones por haber estado plegada durante el viaje, lo que daba en las fotografías una apariencia que puede confundirse con la bandera ondeando. Sin embargo, en los videos grabados en la luna, se puede observar que la bandera queda perfectamente quieta, poco después de que los astronautas dejaran de moverla, y permanecía así mientras los astronautas no la tocaban. Además, el hecho de que en la luna no haya atmósfera hace que no exista resistencia al movimiento. Es por eso que la bandera permanece incluso mayor tiempo en movimiento que si estuviera en la Tierra. Argumento número 2. La ausencia de estrellas. Se argumenta que la ausencia de estrellas en las fotografías de la Luna es inaceptable, a pesar de la falta de atmósfera para oscurecer la visión. Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio, dijo que las estrellas eran sumamente brillantes. Sin embargo, las fotografías de la NASA no muestran estrellas en el cielo lunar. Se alega que la razón por la cual no aparecen estrellas es porque los astrónomos calcularían sus posiciones, lo que llevaría mucho tiempo y el montaje habría sido mucho más difícil. Contraargumento. Tampoco aparecen estrellas en las fotografías tomadas desde el transbordador espacial, o la Estación Espacial Mir, o la Estación Espacial Internacional. Y la razón es que son demasiado débiles para ser captadas con una cámara. Es necesario
necesario un tiempo de exposición mayor a 20 segundos. Y el tiempo de exposición que usaron los astronautas en las misiones Apolo era muchísimo menor, inclusive de una fracción de segundo. Las fotografías espaciales donde aparecen estrellas son de un mayor tiempo de exposición. La visibilidad de las estrellas por parte de los astronautas depende mucho de las condiciones de observación. Gagarin pasó buena parte de su vuelo a la sombra de la Tierra, debido a que su nave volaba en una órbita muy baja. Esto facilitaba que sus ojos se acostumbraran a la penumbra y le fuera más fácil ver las estrellas. Lo mismo ocurre en los vuelos del transbordador espacial. Sin embargo, los vuelos del Apolo salían de la sombra proyectada por la Tierra y por lo tanto era mucho más difícil para ellos divisar las estrellas. Esta es una foto de larga exposición tomada en el espacio donde se pueden ver las estrellas. Argumento número 3. La radiación al atravesar los anillos de Van Allen. En esta tabla les muestro las dosis máximas de radiación soportadas por astronautas. Cada nave llevaba un instrumento para medir la radiación al atravesar los cinturones de Van Allen, llamados VABD, Van Allen Belt Dosimeter, medidor de radiación de cinturón de Van Allen. Además, cada astronauta portaba un dosímetro personal, llamado PRD, Personal Radiation Dosimeter, con el fin de medir la dosis acumulada de radiación. Este aparato era transportado en los bolsillos de los trajes espaciales durante el vuelo. En el caso de los cinturones de Van Allen, las misiones del Apolo atravesaban estas zonas muy rápidamente, en cuestión de pocas horas. En 30 minutos atravesaban el cinturón interior de protones, el más peligroso, por lo que la dosis absorbida era realmente baja. Argumento número 4. La radiación solar. El espacio exterior está lleno de radiación solar mortal. Sin embargo, ningún astronauta contrajo cáncer, ni siquiera la tripulación del Apolo 16, quienes iban en dirección a la Luna cuando se presentó una protuberancia solar, que debió haberlos asado literalmente. Contraargumento. No hay constancia de que hubiera una protuberancia solar durante el vuelo del Apolo 16. Hubo varias en agosto del 72, después de que el Apolo 16 regresó, y antes del vuelo del Apolo 17, en diciembre de ese mismo año. Por otro lado, Jack Seward, de la misión Apolo 13, falleció de cáncer óseo varios años después de su viaje a la Luna, poco antes de tomar cargo como diputado de Colorado, aunque no se puede saber con seguridad si su enfermedad tuvo algo que ver con el viaje espacial. Argumento número 5. El cráter que no dejó el módulo lunar. Se afirma que el módulo de alunizaje pesaba 17 toneladas. Aún así no dejó huellas en la Luna, como la de las pisadas de los astronautas. Ni siquiera el poderoso cohete de propulsión deja rastros debajo de él. Debió haber creado un cráter. Sin embargo, parece no haberse encendido nunca. Los denunciantes de esta teoría de la conspiración creen que los motores tendrían al menos fuerza para levantar polvo cuando aterrizaba. Si esto es verdad, ¿cómo se produjeron las famosas huellas de las botas de Armstrong si todo el polvo había sido soplado? Contraargumento. El módulo lunar pesaba entre 15 y 17 toneladas en la Tierra. En la Luna la gravedad es 6 veces menor, aproximadamente. Y el combustible que se gastaba al alunizar era gran parte de ese peso, por lo que el peso oscilaba realmente entre 1200 y 1600 kilos. La idea de que se hubiera formado un cráter es errónea y está basada meramente en especulación. Se me acaba la batería. Segundos antes de alunizar, solamente se debía contrarrestar su propio peso, aproximadamente unos 1300 kilos. Por lo tanto, el módulo tenía que proporcionar un empuje similar, incluso un poco menor, aproximadamente 1.5 psi, libras por pulgada cuadrada, por lo que no era suficiente para formar un cráter, aunque sí para levantar polvo, tal y como se muestra en las grabaciones de los alunizajes. Las fotos más escalofriantes del universo. El planeta de la oscuridad eterna. Se trata de TRES-2b, un planeta con una noche perpetua, donde no se ve nada. Hablamos de un mundo que es tan oscuro que es menos reflectante que el carbón o la pintura acrílica negra, pues se cree que refleja menos del 1% de la luz que llega a su superficie. Es el exoplaneta más oscuro que conocemos. Este planeta, un gigante de gas que se engloba dentro de los llamados Júpiter calientes, orbita la estrella GSC 03549-02811, que está a 750 años luz de distancia. El planeta infierno. Viajamos ahora al planeta 55 Cancri E, un planeta extrasolar ubicado en la constelación de Cáncer, a unos 41 años luz de distancia de nosotros. Se trata del primer planeta de carbono descubierto
que rotaba en torno a una estrella similar al Sol. Es un planeta con una masa similar a la de Neptuno y tiene dos caras. La cara de día se nos muestra cubierta de lava fundida, con una temperatura de más de 2400 grados centígrados. La cara de la noche nos sume en una oscuridad eterna pero cálida, pues las temperaturas bajan hasta unos 1000 grados centígrados. Así entonces tenemos noches calientes y días súper calientes. Con un diámetro del doble de la Tierra, tarda menos de 3 días en completar la órbita con su estrella Copérnico. El planeta pesadilla, HD 189733e, es un mundo de pesadilla. No nos tiene que confundir su agradable color. Se trata de un planeta en el que los vientos azotan a más de 8000 kilómetros por hora y donde llueven cristales por todas partes. Con una órbita increíblemente apretada, HD 189733e se encuentra a apenas 63 años luz de la Tierra, en la constelación de Vulpecula. Además, gracias a su órbita de 2.2 días y a su gran tamaño con relación a su estrella, es el planeta extrasolar de tránsito más difícil de observar, con una caída de brillo de casi 3%. Este gigante gaseoso tiene en torno a 1.15 veces la masa de Júpiter y su eclipse dura 109 minutos. Su temperatura es superior a los 700 grados centígrados. Marte, donde ciencia y fantasía se fusionan. Este área se encuentra en la región de Acidalia Planitia, planeta de Pulsar. Son planetas que orbitan una estrella de neutrones. El pulsar PSR J1719-1438, situado en la constelación de Serpens Cauda, muy cerca del borde con la constelación de Ofiuco, cuenta con un posible planeta en órbita a su alrededor, PSR J1719-1438b. Se estima que el planeta tiene una densidad al menos 23 veces la del agua, un diámetro de 55.000 kilómetros y una masa cercana a la de Júpiter. Debido a su cercanía con el pulsar, su órbita es de apenas 2 horas 10 minutos y 37 segundos. Este mundo muerto está en parte compuesto por materia degenerada. El planeta de los 1001 azules. La nave espacial Juno capturó esta imagen cuando se encontraba a unos 18.906 kilómetros de las nubes de Júpiter. La imagen de color morado captura un sistema de nubes en el hemisferio norte de este planeta. Debido al ángulo de Juno, Júpiter y Sol, cuando la nave capturó esta imagen, las nubes de mayor altitud se pueden ver proyectando sombras en su entorno. El planeta ardiente, Kepler 70b, otra pesadilla hecha planeta. Este planeta tiene incluso el récord de ser el planeta más caliente conocido hasta la fecha, según la NASA, con una temperatura de 6.870 grados centígrados. Se encuentra en la constelación del Cisne. Orbita la estrella subenana de tipo B Kepler 70 y su periodo orbital es de 0.24 días. Ubinas en movimiento. Esta imagen en falso color del volcán Ubinas de Perú fue adquirida por el radar de apertura sintética de un vehículo aéreo deshabitado de la NASA, o un UAV-SAR, ubicado a unos 160 kilómetros de la ciudad de Arequipa. Ubinas es el volcán más activo de Perú. Planeta devorado. WASP-12b. La fuerza extrema de la gravedad de su estrella está estirando este gigante gaseoso, convirtiéndolo en una especie de huevo, mientras canibaliza lentamente pedazos del planeta en su superficie abrasadora. En menos de 10 millones de años, este planeta será devorado por su hambrienta estrella. WASP-12b se encuentra a unos 870 años luz de la Tierra y posee una temperatura media de 2200 grados centígrados. El cráter que nunca envejece. Se trata de un canal de casi 3000 kilómetros de extensión que se encuentra en Marte. Se cree que Sirenum Fossae se formó por el movimiento a lo largo de un par de fallas, lo que provocó que una sección central cayera hacia abajo. Esta imagen muestra un cráter de impacto que parece relativamente reciente, ya que tiene un borde afilado y una eyección bien conservada. El primer exoplaneta. En la constelación de Pegaso, a unos 50 años luz de la Tierra, encontramos el planeta Dimidio, un mundo muy caluroso, con una temperatura de más de 5000 grados centígrados. Fue el primer planeta extrasolar encontrado el 6 de octubre de 1995 por Michael Mayer y Didier Queloz. Como curiosidad, fue bautizado inicialmente como Belerofonte, el héroe mitológico griego que montó el caballo al lado de Pegaso. La huella de la sequía. El lago Poyang fue, alguna vez, el lago de agua dulce más grande de China. Se ha evaporado en gran parte debido a la sequía y una presa cercana en el río Yangtze, causando escasez de agua para más de 1 millón de personas. Con sus 14 bandas espectrales, la amplia cobertura y alta resolución del Aster han proporcionado a los científicos en numerosas
disciplinas información crítica para el mapeo de superficies y el monitoreo de condiciones dinámicas y cambios temporales. El planeta donde llueven rocas. Hablamos de Corot 7b. Se cree que su masa está entre 5.6 y 11 masas terrestres y orbita muy cerca de su estrella, con un periodo orbital exactamente de 20 horas 29 minutos y 9.7 segundos. Su composición es predominantemente rocosa, similar a la de la Tierra, pero con menos hierro y más agua. Se encuentra en la constelación de Unicornio, Monóceros, a unos 490 años luz de la Tierra. La atmósfera de Corot 7b consiste en algo que podríamos denominar roca vaporizada, enano pero vivo. 4 imágenes de New Horizons Long Range Reconnaissance Imager, o LORRI, se combinaron con datos de color del instrumento RALPH de la nave espacial para crear esta vista de color mejorada de Plutón. Esta imagen ayuda a los científicos a detectar diferencias en la composición y la textura de la superficie de Plutón. Los datos insinúan que este planeta enano aún puede ser geológicamente activo, una teoría que podría explicar cómo la atmósfera de escape de Plutón permanece al ras del nitrógeno. Los lazos del astro rey. Las observaciones del Nuclear Spectroscopic Telescope Array de la NASA, o también llamado NuSTAR, muestra los rayos X que emergen del Sol. Los rayos X de alta energía provienen de gas calentado a más de 3 millones de grados. Siempre sentí fascinación por el espacio, desde las estrellas estáticas que me acompañan de pequeño, hasta la trayectoria de los planetas en geometría diferencial. En particular, algo que siempre me entretuvo comprender es el sistema solar. Es por eso que hoy les traigo curiosidades sobre el sistema solar. El universo está lleno de millones de sistemas estelares. ¿Pero qué es un sistema estelar? Localizado dentro de galaxias. Se compone de al menos una estrella y una serie de objetos que viajan a su alrededor, incluidos planetas, planetas enanos, lunas, asteroides, cometas y meteoritos. En esencia, y en particular nuestro sistema solar, es un grupo de cuerpos celestes ubicados dentro de la Vía Láctea. En el centro de estos cuerpos está el Sol, que está orbitado por 8 planetas, más de 150 lunas y millones de meteoritos, cometas, asteroides y un puñado de planetas enanos. El Sol está en el centro de todo, esa estrella brillante de 4.500 millones de años, que representa el 99% de toda la masa del sistema solar. ¿Cuántos sistemas solares hay? El nuestro es uno de entre miles de millones en el gran cosmos. Nuestro sistema solar está formado por una estrella, 8 planetas e innumerables cuerpos más pequeños. El sistema solar interior contiene el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y el sistema exterior a Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano. Es un gran vacío. Lo primero que debemos destacar es que nuestro sistema solar es principalmente un vacío. Los planetas son muy pequeños en comparación con el espacio que existe entre ellos. Fíjate si es grande que nuestro sistema solar tarda unos 230 millones de años en completar una sola vuelta al centro galáctico, según datos de la NASA. ¿Dónde se encuentra nuestro sistema solar? Nuestro sistema solar orbita el centro de nuestra Vía Láctea a unos 828.000 kilómetros por hora. Estamos en uno de los 4 brazos espirales de nuestra galaxia, concretamente en el brazo de Orión, o brazo local, que debe su nombre precisamente a la cercanía con la constelación de Orión. ¿Cuándo se formó? El sistema solar se formó hace unos 4.600 millones de años, por el colapso de una nube molecular gigante. La masa en su centro se acumuló para formar el Sol y un disco plano de polvo a su alrededor. Esto finalmente formó los planetas y otros cuerpos del sistema solar. ¿De qué están compuestos los planetas del sistema solar? Los 4 planetas interiores más pequeños, también conocidos como planetas terrestres, están compuestos principalmente por roca y metal. Los 4 planetas exteriores, también conocidos como gigantes gaseosos, son sustancialmente más grandes y más masivos que los planetas interiores. Júpiter y Saturno son los más grandes y están compuestos principalmente por hidrógeno y helio. Los otros 2 gigantes gaseosos, Urano y Neptuno, de hielo, agua, amoníaco y metano. Juntos
se conocen como gigantes de hielo, la magia de las estrellas de neutrones. ¿Sabías que pueden girar a una velocidad de 600 rotaciones por segundo? Las estrellas de neutrones son uno de los posibles puntos finales evolutivos de las estrellas de gran masa. Nacen tras una explosión de una estrella, tras colapsar el núcleo, una supernova, y posteriormente giran extremadamente rápido, como consecuencia de su física. Las estrellas de neutrones pueden girar hasta 60 veces por segundo al nacer. En circunstancias especiales, esta velocidad puede aumentar 10 veces, haciéndola girar 600 veces por segundo. Mucha distancia. Las distancias en nuestro sistema solar también son un dato a destacar. La distancia media entre el Sol y la Tierra es de unos 150 millones de kilómetros. En Saturno, la distancia es aproximadamente 10 veces mayor, alcanzando 1500 millones de kilómetros. Para cuando llegamos al planeta enano Plutón, que se encuentra en una región que llamamos Cinturón de Kuiper, estaremos a 6000 millones de kilómetros del Sol, el borde del sistema solar. Cuando pensamos en el sistema solar, la mayoría quizá no se imagina nada más después del planeta enano Plutón. Sin embargo, ese borde está 1000 veces más lejos que Plutón. El espacio que realmente cierra nuestro sistema solar es la nube de Oort, una gigantesca esfera. Cuenta con billones de objetos sobrantes de la creación de nuestro sistema solar, como asteroides y cometas. Se encuentra a casi un año luz del Sol. El mito de los campos de asteroides. En muchas películas de ciencia ficción, las naves espaciales se suelen ver amenazadas por molestos campos de asteroides. La realidad es que el único cinturón de asteroides que conocemos existe entre Marte y Júpiter, y aunque hay decenas de miles de asteroides en él, están bastante espaciados, y la probabilidad de colisionar con uno es muy pequeña. Así que es muy poco probable que los viajeros espaciales se encuentren alguna vez con enjambres o campos de asteroides en el espacio, que deban esquivar como si se tratara de una carrera de obstáculos. Hay agua helada por todas partes. El hielo de agua fue considerado en el pasado una sustancia muy rara en el espacio, pero ahora sabemos que lo que pasaba era que no lo estábamos buscando en los lugares correctos. De hecho, el hielo de agua existe en todo el sistema solar. Es un componente común de asteroides y cometas. Está en los cráteres permanentemente sombrados de Mercurio y la Luna. Marte también tiene hielo en sus polos. E incluso los cuerpos más pequeños del sistema solar tienen hielo, como la luna Europa de Júpiter, Encelado, la luna de Saturno, y el planeta enano Ceres, un lugar completamente en silencio. Las ondas sonoras necesitan un medio para viajar, y dado que no hay atmósfera en el vacío del espacio, el reino entre las estrellas representa un lugar muy silencioso, inquietantemente silencioso. Así, los mundos con atmósferas y presión de aire permiten que el sonido viaje. Es por eso que hay mucho ruido en la Tierra, y también en otros planetas. Curiosidades planetarias. ¿Sabías que si colocamos al planeta Saturno en agua, con imaginación, claro, este flotaría como una pelota? Saturno podrá ser el segundo planeta más grande, pero eso no significa que su masa sea igual. Este planeta está hecho principalmente de gas y es tan poco denso que flotaría en el agua. Respecto al tamaño, Júpiter es el planeta más grande. Es tan grande que todos los planetas del sistema solar caberían en él. Lunas o satélites naturales. Incluso los cuerpos realmente pequeños pueden tener lunas. Una vez creímos que solo los objetos tan grandes como planetas podían tener satélites o lunas naturales. Después de todo, Mercurio y Venus no tienen ninguna, y Marte solo tiene pequeñas lunas. Pero en 1993, la sonda Galileo pasó por el asteroide Ida, de apenas 15 kilómetros de ancho, y descubrió su luna Dáctil, de solo 700 metros de anchura. Desde entonces se han descubierto lunas orbitando muchos otros planetas menores de nuestro sistema solar. Incluso algunos asteroides tienen más de 150 lunas en sus órbitas. ¿Vida? Por el momento, nuestro sistema solar es el único sistema que conocemos que sustenta la vida. Cambio climático en Venus. La temperatura promedio de Venus ronda los 450 grados centígrados. Su atmósfera es muy densa. Se compone principalmente de dióxido de carbono, CO2, y esta es la clave del ambiente tórrido del planeta. El dióxido de carbono atrapa la energía del Sol en su atmósfera, lo que hace que aumente tanto la temperatura de la superficie del planeta. Así las cosas, Venus también está sufriendo del calentamiento global, pero a un nivel extremo. La temperatura en el planeta es mucho más alta de lo que esperamos, porque justamente el dióxido de carbono compone el 95% de toda su atmósfera. Huellas casi imborrables en la Luna. Las huellas de los astronautas de las misiones del Apolo en la Luna probablemente estén ahí durante unos 100 millones de años. Como la Luna no tiene atmósfera,
atmósfera, no hay viento ni agua que erosione o borre la marca. Esto significa que esas huellas, o las huellas de las naves espaciales y los materiales desechados, se conservarán en la Luna durante muchísimo tiempo, pero no para siempre. La Luna sigue siendo un entorno dinámico, en el que la erosión, aunque muy lentamente, también tiene lugar, provocada por el bombardeo constante de micrometeoritos. Vivimos técnicamente dentro del Sol. Si bien pensamos que estamos a unos 150 millones de kilómetros del Sol, lo cierto es que su atmósfera exterior se extiende mucho más allá de su superficie visible, y nuestro planeta orbita dentro de esa tenue atmósfera. De ahí que podemos decir que vivimos dentro del Sol. Se han observado auroras en Júpiter, Saturno, Urano e incluso en el lejano Neptuno. De hecho, se cree que la atmósfera exterior del Sol, llamada heliosfera, se extiende 100 unidades astronómicas, casi unos 16.000 millones de kilómetros. La posición de la estrella polar cambiará con el tiempo. La navegación será extraña cuando Polaris deje de ser la estrella polar en unos años, 13.000 años. El eje de la Tierra pasa por un movimiento llamado precesión, lo que significa que este cambiará y trazará la forma de un cono, aunque sea levemente. Cuando esto ocurre, el eje tarda unos 26.000 años en trazar una forma de cono completo. Así Polaris, la actual estrella polar, comenzará a cambiar de posición a medida que la Tierra sufra precesión. Así que cuando pase esto, será la estrella Vega quien se convierta en nuestra nueva estrella del norte. ¿Qué naves han abandonado nuestro sistema solar? La nave espacial Voyager 1 y la Voyager 2 de la NASA son las únicas que han abandonado nuestro sistema solar hasta ahora. La Voyager 1 dejó nuestro sistema solar en septiembre del año 2013 y la Voyager 2 cruzó la heliosfera, el límite del sistema solar, en noviembre del 2018, tras 42 años de viaje y casi 18.000 millones de kilómetros recorridos. Otros viajeros interestelares. Varias naves han alcanzado la velocidad suficiente para viajar en algún momento más allá de los límites del sistema solar. Aparte de las Voyager, que ya han alcanzado el espacio inexplorado entre las estrellas, la nave espacial New Horizons, que actualmente explora el cinturón de Kuiper, también será otra de las protagonistas. De la misma forma, las naves Pioneer 10, el 23 de enero del 2003, se recibió la última y débil señal de esta nave, y Pioneer 11 viajarán silenciosamente entre las estrellas, pues agotaron sus fuentes de energía hace décadas.